Hola, buenas. Esta videoconferencia está destinada a explicar de forma sencilla pero al mismo tiempo compleja, pues como pone en el título, las ideas del despotismo ilustrado, la ilustración y la cultura del siglo XVIII en Europa. Básicamente la idea es explicar cómo se mueve, qué cambios están teniendo en el terreno de las mentalidades en Europa en el siglo XVIII. Pues bueno, vamos allá. Primero voy a explicar un poco el esquema de esta videoconferencia. En primer lugar voy a hablar del despotismo ilustrado, que es la cultura que nace de las cortes palaciegas, de los reyes, de los palacios, y que básicamente promocionan reyes y príncipes. En segundo lugar, hablaré de la ilustración, que es un movimiento más amplio, más abierto, y obviamente los príncipes son ilustrados, pero no todos los ilustrados son príncipes. Y finalmente voy a hablar de la cultura del siglo XVIII de forma más general, y entonces los ilustrados participan de la cultura del siglo XVIII, pero no todo el mundo que tiene cultura en el siglo XVIII, que tiene una educación, son ilustrados. Pues bueno, con estos tres niveles vamos a empezar, y empezaremos con el despotismo ilustrado, que como he dicho es la cultura que nace en los palacios y que es promocionada por los príncipes, por los reyes, por los monarcas del siglo XVIII. Aquí tenemos algunos. Supongo que conoceréis, aquí está Luis XV, que es rey de Francia, Federico II de Prusia, que es el reino que luego después dará pie a Alemania. Aquí tenemos a María Teresa de Austria, una gran emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Y aquí tenemos a Carlos III, el rey Borbón más ilustrado, el mejor alcalde de Madrid, según dicen, que son ejemplos de monarcas ilustrados del siglo XVIII. Todos ellos tuvieron mucha importancia y bueno, pues fueron realmente importantes en sus reinos y en sus entidades políticas. El despotismo ilustrado, ¿cómo funcionaba? En primer lugar, estos monarcas promocionaban la cultura, es decir, pensaban que la cultura era importante y pagaban, promocionaban a ciertas cosas. Una de las cosas que se cumplen en casi todos los países es que crean, fundan, promocionan academias de bellas artes y de ciencias. Las academias de bellas artes pues pagaban artistas, subvencionaban a jóvenes artistas o artistas consagrados, y las de ciencias iban por el terreno científico, obviamente dicho. Estas academias imitaban, como pone aquí, las academias romanas del Papa, por ejemplo el Colegio Romano, Academia de Lincei, y básicamente era una forma también de exponer lo buen gobernantes que eran. Otro segundo nivel es que en sus cortes acogían a personajes famosos, literatos, científicos, y ellos presumían de que les acogían, les hospedaban y les promocionaban. Los personajes famosos luego después les pagaban muy bien porque les pagaban en sus libros, les agradecían su atención y les dedicaban sus libros y sus obras. Luego, en un tercer nivel, estos príncipes presumían de cultura y buen gobierno. Decían que eran ilustrados, que tenían cultura y que sabían mejor que el pueblo lo que era mejor para ellos. En parte es cierto y en parte no es cierto. Por ejemplo, Federico II era un gran flautista, tenía mucha cultura y leía muchos libros. Eso sí que es cierto. Otros monarcas, obviamente, pues no seguían el mismo patrón. Y luego, una cosa importante a decir es que estos monarcas, a pesar de fomentar la educación, fomentaban la educación de élite. La educación pública, la de los pueblos, las pequeñas aldeas, básicamente no intervenían en ellas. Su presupuesto estaba destinado a pagar el ejército, sus cortes y en menor medida obras públicas. Aquí tenemos un ejemplo de la promoción de la cultura que tiene lugar en Francia. Es un grabado y el rey de Francia, Luis XIV, visita la Academia de Ciencias que acaba de fundar, ¿no? Entonces, estas academias eran instituciones elitistas, tenían unas cuantas decenas de científicos pagados, tenían a estudiantes subvencionados, eran pagadas por los reyes y, bueno, básicamente generaban una ciencia teórica, libros, publicaciones con poca relación con la ciencia aplicada, con inventos prácticos que pudieran mejorar la vida de la población. Aquí tenemos una imagen de Pedro I, del zar de Rusia, el gran monarca ilustrado de Rusia, que crea su propia Academia de Ciencias en San Petersburgo. En general, todos los monarcas crean este tipo de instituciones. Bueno, aquí tenemos un cuadro que representa la visita, la estancia del gran ilustrado Voltaire en la corte de Federico II de Prusia. Bueno, él pasó una temporada en Sanssouci, pues compartió su vida, habló con el rey, tuvo numerosos debates y cuando volvió a Francia, pues contó en París pues cómo era la vida en la corte de Federico II. Bueno, esto era el primer nivel. En el segundo nivel voy a hablar de la ilustración, que es un movimiento más amplio. Ilustración es un término engañoso. Viene de que las personas que eran ilustradas tenían libros, que los libros tenían ilustraciones y parece ser que sabían mejor que los demás lo que era bueno para ellos, ¿no? El término que se utiliza en otros países tiene que ver con la luz. En inglés lo voy a subrayar, enlightenment, que como la iluminación, la época de las Lumières, de las luces en Francia, y luego incluso en Japón, en el siglo XVIII, a finales se habla de la era Meiji, que es la era de la luz. La idea es que tenían una idea muy optimista de su tiempo, en la cual la cultura y la educación iluminaba el mundo. De un mundo de oscuridad, que era el pasado, ahora estaban en un mundo mucho mejor. Entonces, ¿qué es la ilustración? Podemos decir como un movimiento ideológico-cultural. Un movimiento cultural más que ideológico, aunque los ilustrados suelen tener cierta agenda política. Aunque son bastante más críticos con la Iglesia y con la tradición que con la monarquía, con la cual eran muy respetuosos, porque en cierta forma eran pagados por ella.
Luego tiene precedentes en Inglaterra y en Escocia, la famosa ilustración escocesa en Inglaterra. Y luego, bueno, después, pero la ilustración como movimiento se considera francés. Francia era el país más poderoso y todo el mundo lo tomaba como referencia. Ya hemos hablado en clase que la nobleza europea en Francia, en España, pues tenía gana hablar francés, que era el idioma de la diplomacia, etcétera, etcétera. Luego, si tenemos que citar una gran obra, la gran obra de la ilustración francesa es la enciclopedia, que era un conjunto de libros, de artículos, en el cual se abordaban de forma científica pues todos los temas conocidos. Había temas de sociología, de ciencia, de arte, etcétera, etcétera. Y claro, algunos de los temas científicos no eran demasiado polémicos, pero los temas de religión, tradición, eran bastante polémicos y fue prohibida, aunque realmente esta prohibición nunca llegó a aplicarse porque la mayoría de los nobles y de los burgueses ricos tenían una enciclopedia en su casa. Bueno, y luego después, es cultural, hay que recordar que este movimiento no solamente de los príncipes y princesas, de las cortes, sino que mucha gente de la época, burgueses, clero medio, alto, incluso bajo, y la nobleza también se puede considerar ilustrada. Se extiende mucho una población mucho más amplia que simplemente la mera corte. Y bueno, ¿qué defiende la ilustración? En general, lo que es el consenso es que la ilustración defiende la razón, la ciencia, como forma de conseguir el progreso humano. La idea es que de un mundo estático, si todo el mundo estudiara ciencia, utilizara la geometría, la razón, etcétera, etcétera, pues el mundo mejoraría e iríamos a mejor. Y luego también defienden la tolerancia ideológica y cultural. La idea es que todas las ideas debían ser respetadas. Esto, por supuesto, es una idea teórica. Luego, en la práctica, había ilustrados más tolerantes y menos tolerantes, pero en principio la ilustración defiende la tolerancia. Y luego después a nivel artístico, la ilustración recela, no le gustan los modelos barrocos del siglo XVII, que les parecían exagerados, oscurantistas, toscos, ¿no? Y vuelve a fijarse en la antigua Grecia y Roma, sobre todo en las dos culturas, en Grecia y en Roma. De hecho, el estilo artístico de la ilustración se llama neoclasicismo, que es una vuelta al clasicismo. Bueno, y ahora voy a hablar de un poco el tema de Dios y cómo influye o cómo lo abordan en el movimiento ilustrado. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es con esta frase: etiam daremus, que atrevámonos a imaginar. Hugo Gracios es un autor del siglo XVII que se atrevió en uno de sus libros a colocar esta frase. Él era una persona cristiana, protestante, pero escribió en su libro: con la mayor de las maldades atrevámonos a suponer que Dios o no existe, o si existe no interviene en los asuntos humanos. Grocio lo que estaba haciendo en su libro sobre la paz y la guerra es quitar a Dios de la ecuación, quitar referentes teológicos que hacían muy complicado ponerse de acuerdo y crear el concepto de derecho natural, en el cual él pensaba que había ciertas leyes naturales que se aplicaban a todos los seres humanos, quitando a Dios de la ecuación. Entonces, esto en la ilustración, ¿cómo se concreta? Muchos ilustrados, sobre todo los franceses, son deístas o agnósticos. Básicamente no son ateos, pero básicamente no se posicionan y se burlan muchos de ellos. Por ejemplo, Voltaire, pues de la superstición, de las religiones establecidas. Luego hay excepciones religiosas. Por ejemplo, en España tenemos a Fray Benito Feijóo, que es un clérigo ilustrado absolutamente brillante, con una cultura increíble. Y luego algunos ilustrados eran abiertamente materialistas, que es el término que se utiliza en la época para el ateísmo. No son la mayoría, de hecho la mayoría son deístas o agnósticos, pero bueno, creo que he resumido bien cuál es el pensamiento de la ilustración en referencia a la divinidad. Bueno, luego esta ilustración también tenía la promoción de las cortes. Aquí tenemos a Madame de Pompadour, que era la amante de Luis XVI, que vestía la turca, y esta señora protegió a los ilustrados, los promovió, colocó embajadores. Entonces es el tema que estos ilustrados estaban relativamente cerca del poder y que gozaban de sus prebendas, por eso no le criticaban tanto. Se metían más con las instituciones conservadoras que no tenían tanto poder. Y aquí tenemos un espacio de sociabilidad, una reunión de ilustrados. Entonces, en esta época me hace mucha gracia porque se pone de moda el café, la cafetería. El café era muy caro porque venía sobre todo de Asia, era una bebida que permitía no emborracharse, como el alcohol, y en estas tertulias con café los ilustrados hablaban de la vida y la muerte, reflexionaban sobre sus ideas. El café se pone de moda en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX. Y luego acabaré con esta frase de Kant, ¿no?, que define la ilustración. No sé hasta qué punto la frase es acertada, bueno, sí que es acertada porque estoy de acuerdo con ella, pero la idea no sé hasta qué punto define la ilustración. Él dice que es la salida de la minoría de edad, de una época de oscuridad, dejamos de ser niños, ¿no?, nos atraemos a saber y tenemos el valor de pensar con nuestra propia inteligencia. Pues bueno, es la gran frase de que es la ilustración de Kant que la define. Ahora voy a hablar muy someramente, muy sencillamente, de algunos autores ilustrados que deberíamos conocer. Aquí tenemos a John Locke, que no es un ilustrado, pero pertenece a los precedentes británicos que
de la Ilustración que tienen lugar en el siglo XVII y siglo XVIII. Él vivió la Revolución Inglesa en el siglo XVII y comenzó a hablar del pacto social a su manera como forma de justificar el gobierno, ¿no? Hacemos un pacto entre nosotros, hacemos un pacto mediante el cual nos damos un gobierno, con lo cual el gobierno viene de un pacto y luego después se traduce en la monarquía, la república, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el gran autor, ya lo he comentado, que es Voltaire. Es lo que yo llamo una lengua afilada. Se ve que era muy ingenioso, muy chistoso, era gracioso, se pasea por las cortes de Europa y escribe muchos libros con un lenguaje satírico. Por ejemplo, tiene uno que se llama Las cartas persas, donde un persa le comenta a los locos que estamos en Europa, pues a un amigo que tiene en Persia. Aquí lo tenemos de joven, de mayor, vivió muchísimos años, tuvo una vida relativamente feliz. Y básicamente fue respetado, querido y promocionado por la monarquía francesa. Y luego su gran libro, que no es un libro filosófico, sino que es una novela, se llama Cándido o el optimismo, donde habla de un chico llamado Cándido, que es muy ingenuo, que va por Europa y es espectador de todo tipo de supersticiones e intolerancias. En una forma amable, a través de una novela, de criticar lo que Voltaire consideraba como intolerante o supersticioso. Bueno, aquí tenemos a otro, que es el barón de Montesquieu, que escribe un libro famosísimo, está aquí, El espíritu de las leyes, donde habla que el poder absoluto corrompe absolutamente, y con lo cual él propone dividir el poder en tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. La obra de Montesquieu tuvo un impacto tremendo, fue leída en muchos países y fue imitada, por ejemplo, en los futuros Estados Unidos. Pero de estos ilustrados, aquí tenemos a Rousseau, que es probablemente el más radical, que tiene una obra que se llama El contrato social, donde él apuesta directamente porque la soberanía pertenece a la nación, a toda la comunidad, y a partir de ahí es una soberanía que no se puede enajenar, y este libro, El contrato social, es el que reta de forma más vehemente, de forma más auténtica, el poder de los reyes. Este sí que fue perseguido, se tuvo que refugiar en Suiza, y aunque su libro tuvo muchísimo éxito. Rousseau es probablemente el autor más radical de la Ilustración. No tuvo muy buenas relaciones con el resto de ilustrados, porque tenía un genio, tenía problemas de carácter, ¿no? Se peleaba con todos ellos, pero bueno, su libro es interesantísimo. Aquí tenemos a Pufendorf, que es un autor del ámbito germánico, experto en Derecho Internacional Público. Y luego tenemos finalmente a Cesare Beccaria, un italiano, que es el primero que se posiciona, o al menos que se posiciona de la forma más famosa, contra la tortura. Y él era un experto penalista, ¿no? Él intenta racionalizar, humanizar los castigos, que en esta época eran brutales. Bueno, ahora voy a acabar con el tercer apartado, la cultura del siglo XVIII, que es un apartado complicadísimo, pero intentaré resumir y dar algunos trazos. Aquí os he puesto una imagen de La Bella y la Bestia. Normalmente cuando se ve esta película se piensa que la Bella era única, rarísima, ¿no? Porque está leyendo, pero La Bella y la Bestia está basada más o menos en la Francia del siglo XVIII, pero en realidad quizás no fuera tan raro. La Bella está leyendo porque en la Francia del siglo XVIII cada vez más personas, incluyendo mujeres, saben leer y escribir. Entonces, es un periodo de efervescencia cultural tremendo. Hay un montón de publicaciones, de libros, y la alfabetización aumenta. Estamos hablando que en algunos países, como lo que es actualmente Alemania, pues ronda el 50-60%, las mujeres menos, 30 o 40, cuanto más ricas, más alfabetizadas, igual que los hombres, y que la gente comienza a consumir libros de forma masiva. Hay un montón de publicaciones. Hay desde literatura erótica o pornográfica, por ejemplo el famoso Marqués de Sade vive en el siglo XVIII, libros sobre magia. Hay muchísimas publicaciones religiosas, los clérigos, los curas publican, tanto católicos como protestantes, publican todo tipo de publicaciones religiosas para que la gente rezara. Obras teatrales, ligeras, comedias y luego obras más serias. Las que os he comentado antes, que son de filosofía, tenían menos público que las obras más ligeras, que obviamente eran leídas por más población. Y bueno, ¿y qué es de la educación? Esta educación aumenta, en primer lugar, porque las familias con dinero, pues intentaban que sus hijos estudiaran, les ponían tutores personales. Y cuando no había dinero, pues había escuelas parroquiales, gremiales, o por ejemplo los jesuitas, que hablaré más tarde. Normalmente el clero era un gran educador. Ellos escogían a los niños del pueblo, les daban las primeras letras, y aquellos niños que tenían más fe o más capacidad intentaban que se convirtieran en clérigos, en curas. Era una forma de cooptar a los mejores, o al menos a los más educados, para que se metieran como clérigos. Y luego, dentro de los libros, uno de los más curiosos, y que hoy en día se conoce muy poco, son los almanaques, que eran una especie de libros, publicaciones, con el objetivo de ser útiles. Eran libros para todos, libros donde te ponían un calendario y te ponían todo tipo de datos. Por ejemplo, el santo del día, cuándo había que cultivar, consejos prácticos, cómo lavar a los niños, todo tipo de consejos prácticos. Y estos almanaques se hicieron muy populares en el siglo XVIII. Aquí os he puesto un ejemplo, pero había muchísimos y se publicaban todos los años. Obviamente los almanaques iban variando las informaciones que daban.
Bueno, ahora voy a hacer una pequeña digresión. He hablado que el siglo XVIII es una época de luz, de ilustración, pero eso no significa que no hubiera supersticiones, tanto en la gente más conservadora o religiosa o más tradicional, pero también entre la nobleza. Por ejemplo, en esta época se pone de moda un personaje, un estafador llamado Cagliostro, que presumía de ser inmortal y que convencía a muchos nobles ilustrados con cultura, ¿no?, de que él podía hacer magia. Lo digo para que no tengamos una visión básicamente optimista o totalmente rosa de la época, porque había supersticiones y tanto la gente con muchos libros como la que tenía pocos libros era capaz de caer en estafas como la de Cagliostro. Luego voy a hablar de dos instituciones, dos tipos que son la masonería y luego los jesuitas. La masonería es una sociedad o club filantrópico, en teoría trabajan por el bien de la humanidad, que se hace muy popular en Francia y en Estados Unidos. Por ejemplo, George Washington era un masón. Hoy en día en Estados Unidos hay templos masones en algunas ciudades y son bastante populares. Entonces ahí, pues la burguesía, sobre todo, y la nobleza, pues se integraba, tenía reuniones, se lo pasaba bien, compartían información, y el tema es que hacían algunos tipos de rituales y eran sociedades no demasiado abiertas, con lo cual nadie tenía demasiado claro quién era masón. Con lo cual, instituciones como la Iglesia Católica o algunas personas recelaban de ellos porque parecían que estaban por todas partes. Y parecía que estaban por todas partes porque básicamente sus actividades eran semisecretas. Bueno, estas sociedades masónicas que funcionaban por logias o clubes, pues son muy populares en el mundo anglosajón y, bueno, nacen en el siglo XVIII y continúan sobre el siglo XIX. Y ahora hablaré de los jesuitas, que son la gente más educada que no son ilustrados. Los jesuitas son una orden católica fundada por un vasco, Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, y que tenía muchísimas escuelas y colegios por toda Europa. Son curas inteligentísimos, son grandes rivales de los ilustrados, debaten contra ellos, apuestan por la ciencia y fundan una cantidad de escuelas de secundaria muy importantes. Ellos tenían la intención de educar a la nobleza, a las élites, en el catolicismo y para ser buenos cristianos. Algunos salen muy rebotados, por ejemplo Condorcet de los jesuitas, otros se convierten en fans de la compañía. En esta época, en el siglo XVIII, pues reciben bastante odio, son expulsados de muchos países, pero bueno, hay que resaltar que es una orden muy influyente, que apuesta mucho por la cultura, incluso por la ciencia aplicada. Y luego, como estaban por todo el mundo, tenían la oportunidad de ser testigos pues de cosas exóticas. Por ejemplo, la corteza jesuita que encuentran en Ecuador, si no me equivoco, pues era un remedio natural que los jesuitas descubren y que previene la malaria. Entonces la idea eran básicamente curas barra soldados barra científicos que tienen cierta influencia. También están en China y bueno, están por todo el mundo, aunque en esta época son expulsados. Bueno, pues con esto creo que he hecho un resumen del siglo XVIII, espero que se haya entendido y con esto acabo la grabación. Hasta otra.